o los aportes anónimos, por decirlo de alguna manera, o que materialmente son los no declarados, la renta se presumía, se entendía que el aporte era de fuente prohibida. Ahora esa presunción ya no está. No se ha desaparecido esa. Pero ¿qué es lo que pasa a nivel nacional también en el escenario electoral que se nos está avecinando? Porque la Comisión Permanente aprobó en primera votación la modificación de la Ley de Organizaciones Políticas permitiendo nuevamente el financiamiento privado de personas jurídicas. O sea que empresas o empresarios metan plata a campaña política. El límite anual será de 500 UITs, equivalente a 2.575.000 soles, según lo que aprobó en primera votación la Comisión Permanente. El dictamen autoriza aportes privados, incluso el uso de inmuebles gratuitos, siempre que no superen las 500 UITs al año. No habrá restricción en la cantidad de partidos a los que se pueda aportar. O sea, en el argot criollo podríamos decir que una empresa que tenga intereses en financiar campaña política puede poner los huevos en diferentes canastos. A ver, pongo plata aquí, pongo plata allá, pongo plata para allá y finalmente me aseguro con 3 o 4 o 5 partidos a ver con uno de ellos de repente pueda ganar. Porque no creo que un empresario que ponga plata en campaña política sea de forma gratuita. No creo que sea un tema de filantropía política. No es que anhela el cambio del país, sino que, a ver, un empresario que quiere ganar plata. Quiere ganar plata, básicamente. Y esto no sé hasta qué punto podría ser favorable para que se pueda un poco despercudir la clase política de coimas o sobornos, como en su momento ocurrió con la participación de otras empresas en el país, sobre todo ligadas al mundo de la construcción, y emblemáticamente en el caso de Odebrecht, que ya sabemos la magnitud de esa megacorrupción que se había perpetrado. José Naupari, especialista en Derecho Electoral, se encuentra con nosotros en la comunicación. Doctor Naupari, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, exitosa. Muy buen día, don Pedro. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias por estar con nosotros. ¿Favorable, positivo o negativo este hecho adoptado por la Comisión Permanente, doctor Naupari? Bueno, en realidad puede ser un riesgo de terminar mercantilizando o monetarizando, digamos, la política o las campañas. Digo esto porque hay algunas precisiones también que formular, porque la gente se ha quedado con la restitución de los aportes de las empresas, pero lo que no se viene diciendo, por ejemplo, es que se ha, digamos, incrementado el tope que cualquier persona, incluso persona natural, grandes empresarios, un poco usted lo ha comentado, puedan aportar. El aporte hasta el día de hoy, porque todavía no sale la ley, es de 120 UITs por año, por partido. Ahora lo están elevando a 200 UITs al año. El tope de 500 UITs que usted ha mencionado es el tope que yo puedo aportar el año a todos los partidos. Y yo puedo poner 100 UITs a cada uno con mi tope y aportar a 5, porque el 500 anual no voy a poder pasar. Ahora, también estamos duplicando lo que lo que un partido puede recaudar por actividad proselitista. Al día de hoy es 100 UITs por actividad, lo cual ya es un montón, y lo están subiendo a 200 UITs. ¿No? Entonces, el tema no es poco. Otro tema que también está pasando debajo del radar es que, digamos, nosotros teníamos ahorita, hasta ahora, la presunción de renta ilícita. O sea, si yo no declaro, o si eventualmente, o los aportes anónimos, por decirlo de alguna manera, o que materialmente son los no declarados, la renta se presumía, se entendía que el aporte era de fuente prohibida. Ahora esa presunción ya no está. No se ha desaparecido esa presunción. Adicionalmente a ello, habría que tomar en consideración también que ellos han señalado, bueno, si te pasas del tope, ¿no? O si no declaras, no vas a recibir mayor infracción que una sanción administrativa. ¿Cuánta es esa sanción máxima? Porque es infracción muy grave, 100 UITs. Cuando una sola persona te va a poder aportar hasta 200. Otro tema que tampoco se está mencionando, aunque en realidad soy consciente de que esto era consecuencia de la bicameralidad, pero creo que pudieron haber habido mejores ajustes, es que ahora materialmente vamos a terminar casi triplicando el monto de financiamiento público directo que van a recibir los partidos, porque el día de hoy, con un Congreso unicameral, es 0.1% de no UIT por voto obtenido por los partidos con representación al Congreso unicameral. Ya, ahora ¿qué te están colocando? Es 0.1% por la elección de candidatos a diputados y senadores. Ya tenemos ya 2 cámaras, y en las cámaras de senadores son 2 formas de elección. Entonces, materialmente estarías casi triplicando lo que vas a recibir por financiamiento público directo. Y eso tampoco se dice. El tema también es un tema fuerte. Ahora, también se está tratando de vender la idea, lo veía justamente por redes y alguno que otro medio de comunicación, decía, no, pues no se preocupen porque ahora todos los aportes van a ser a través del Banco de la Nación. Falso. Lo que te dice la norma, el 30C que ellos están incorporando, es primero te dice, puedes,
Y te dice alternativamente, no te dice debe, no estás obligado, no. Se mantiene que si yo tengo si yo aporto menos del 25% en OIT, yo no tengo que recurrir necesariamente al sistema financiero. Lo puedo hacer igual con comprobante de aportación, pago en efectivo con mi comprobante. Entonces, en realidad también no es del todo cierto ello, ¿no? Porque lo que te dice respecto al 30C de la LOC es, alternativamente yo puedo aportar hasta el 40% del tope, o sea, hasta el 40% de 200 OITs, ¿no? Sea persona natural o jurídica, a través de una cuenta del Banco de la Nación, ¿no? Ya, y el 60% que queda, y si yo no supero el 25%, entonces ese 30C no es que me está diciendo, no se preocupen, todo va a ser transparente. Y aparte te dice, ¿acaso te está diciendo, pese a que tienes el sistema financiero, que esa información tiene que ser remitida en tiempo real o al fin del día a la OMP? No te lo dice. Y ahora viene otro elemento adicional, ¿no? O sea, ¿cómo se regulan las competencias de un organismo autónomo? ¿Por ley orgánica, sí o no? Ya, la comisión permanente puede evaluar temas propios de ley orgánica, porque ahí te está diciendo, oye, OMP, tú tienes el deber de supervisar que el Banco de la Nación cumpla con ello. Ya, le estás incorporando un deber. Ya, ese es un deber que le estás colocando a un organismo cuidador autónomo. Lo puedes hacer por una ley ordinaria. Eso lo podría hacer la permanente, digo nomás. Ahora te dice, la OMP en coordinación con la SBS. ¿La SBS acaso no es otro organismo constitucional autónomo? ¿Lo puedes hacer por una ley normal? ¿O sería una ley materialmente orgánica? Hay mucho que está aprobando el Congreso de la República que termina colisionando con los reales intereses del país y termina abriendo la puerta para escenarios nefastos, negros, turbios, como el caso de Plata Mala Vida, que podría ingresar. Puede haber una empresa de fachada que esté ligada al tema narcotráfico que finalmente ponga plata en campaña. En el tema minería ilegal puede haber una empresa que pueda estar enfachada en la formalidad, sin embargo la procedencia del dinero puede ser ciertamente turbio. ¿Cómo aplicar los filtros necesarios para que esa plata malavida de fuentes ilícitas lavadas mediante una empresa de fachada ingresa a la campaña política con esta puerta abierta que dio el Congreso de la República en la Comisión Permanente el día de ayer, doctor Naupari? Claro, ahí lo que va a ocurrir es que en principio hay que distinguir entre persona jurídica, una persona jurídica que no es partido, que quiere tratar de lavar dinero a través de aportes, y el otro es el partido político, como persona jurídica. Habría que recordar que la actual conformación del Congreso ya aprobó una norma especial para ello, diciendo, mira, cualquier persona jurídica, si sus miembros están involucrados o la persona jurídica es instrumentalizada para cometer un delito, lo puedo disolver, puedo cerrar sus locales. Ya. Pero si eres un partido, a ti solamente una multita nomás. Y encima, eventualmente a nivel administrativo. Pero si tenemos una persona jurídica que es la que quiere lavar activos a través del partido, esa persona jurídica sí podría recibir las consecuencias accesorias, que es incluso hasta la disolución, pero eso a nivel penal. Claro, ¿no? Pero en ese escenario, pero doctor Naupari, vemos cómo es que, por ejemplo, el narcotráfico, minería ilegal, se ha infiltrado finalmente en la clase política de nuestro país. Vemos cómo es que hay congresistas que sacan normas finalmente defendiendo a esas posturas que solamente afectan los intereses nacionales. Ahí va mi preocupación. ¿Cuáles van a ser los filtros, los candados que se apliquen para que esa plata que provenga de narcotráfico o de minería ilegal o de otro delito que pueda estar cometiéndose, como trata de blancas, que estén ingresando a la política nacional con esta norma aprobada en primera votación por la Comisión Permanente a través de empresas de fachada? La empresa puede estar tributando, la empresa puede tener gente en plantilla, pero la procedencia del capital de la empresa viene de fuentes ilegales. ¿Cuál va a ser el filtro para evitar que esa plata se ingrese con mucho más fuerza en campaña política con esa norma aprobada en el Congreso? Claro, lo que ocurre es que al final del día, eso es un tema que a nivel administrativo va a ser muy complicado que tú puedas aprobar, que tú puedas probar. Recordemos que, por ejemplo, ya desde el 2017 existen fuentes de financiamiento prohibidas, y justamente una de las fuentes de financiamiento prohibidas es que, por ejemplo, personas que eventualmente hubiesen sido condenadas hasta 10 años después, o personas que tuvieran o recayese sobre ellas algún tipo de mandato de detención preventiva vigente por delitos graves como justamente el narcotráfico, tal ilegal y demás, no podían aportar. Evidentemente, ¿cuál es el problema ahí? Que en todo caso tendríamos que hacer extensiva ese impedimento a las personas jurídicas y cuyos miembros están involucrados en ese delito. Pero nuevamente, ese es el diálogo que debe existir entre el ámbito administrativo y el ámbito penal. Ahora, yo sí quisiera también abordar un poco, con el tiempo que nos queda, lo que usted mencionaba al inicio de su presentación, ¿no? Respecto al tema de las empresas en general, incluso respecto al tema de las empresas, entre comillas, que no están involucradas en los delitos. Creo que ahí faltó ajustar un tema que sí debió haber quedado del rezago de lo que hubo en el 2017 cuando se prohibió el aporte de las empresas. Y era que, oye, ¿qué pasa si yo aporto a una empresa
Yo soy empresa y aporto un partido y ese partido gana, o ese movimiento regional gana en una determinada circunscripción. Entonces, lo que existía cuando salió esa norma en el 2017 es, oye, si tú pese a la prohibición aportas, no puedes ser proveedor. Claro, ahora yo puedo aportar y no voy a tener materialmente ningún impedimento para ser proveedor. Ahora, alguien me puede decir, pero al final de cuentas la ley de contrataciones te permite que si tú ganas un concurso público, si tu propuesta económica es mejor, pues ya, vaya y pase. Pero ¿cuál es el problema? Que seguimos teniendo la figura de la contratación directa, seguimos teniendo la figura de la contratación de emergencia. Y ahí yo contrato a dedo. Y ahí yo podría contratar a dedo a mis aportantes. Y acá en Gitano no vamos a las manos. Y ustedes, y en general los medios de comunicación, ¿acaso no han dado cuenta que a nivel de personas naturales algunas autoridades han terminado contratando encargos de confianza a sus aportantes? Eso no podría ocurrir también con las personas jurídicas llamadas empresas que van a terminar aportando a los partidos y movimientos regionales si es que estos ganan una elección y ellos buscan la modalidad de la contratación directa. No debía haber existido por lo menos un límite ahí, si es que yo aporté por lo menos más de un determinado monto, estoy impedido de participar o contratar directamente con la entidad en la cual ganó el partido al cual yo aporté. Claro, esa es la invitación, no está. Claro, en concreto, doctor Naupari, esto no le iría mal si tan solo existiesen los candados correspondientes para evitar que justamente empresas aportantes de campaña terminen siendo proveedoras. O que plata ilegal termine ingresándose a través de empresas que están de fachada lavando dinero dentro de las campañas políticas. O que un empresario pueda financiar a 1, 2, 3, hasta 4, 5 empresas, dependiendo la magnitud de la espalda financiera que pueda tener esta en campañas políticas. Como empresario, pueden financiar hasta 5 candidaturas presidenciales, a 5 planchas parlamentarias. O sea, en esos extremos estaría moviéndose la aprobación de esta norma dada por el Congreso el día de ayer. Claro, pero acá había también que tomar en consideración un tema que usted ha abordado y que no está en lo que se aprobó ayer, pero ya está de antes. Recordemos que aparte de esto que han aprobado ayer, yo empresa, podría aportarte 50% a cada candidato al diputado y cada candidato al Senado. Te podría aportar mis 200 UITs al partido, y además de un partido. Entonces, ¿se imaginan cuánto dinero va a implicar estas elecciones generales y esta CRM 2026? 50 UITs por candidato, porque claro, mientras no aporte, porque digamos, las campañas presidenciales las financia el partido, pero las candidaturas a la Cámara de Diputados y al Senado las puede financiar el propio candidato, al cual pueda recibir por persona a campaña 50 UITs. Con el monto del UIT del 2025 y la que será el 2026, ¿se imaginan cuánta plata va a haber? Considerando que ya no van a ser ni siquiera 130 candidatos por partido, sino 190. No solamente cuánta plata va a haber, sino cuán comprometido económicamente va a terminar el candidato ganador con el financiamiento que puede recibir de fuentes privadas. O sea, porque un empresario, como yo reitero el comentario que hice al inicio, un empresario no va a meter plata a una campaña política por amor al arte. No es un tema de filantropía política. O sea, un empresario va a poner plata con la puerta abierta que le deje el Congreso porque va a querer ser proveedor, porque va a querer ganar, porque va a querer justamente lucrar con el Estado mediante previo pago de las campañas políticas que él pueda hacer, financiamiento de campañas políticas que él pueda hacer. Y eso se presta para muchos otros escenarios de lavado de activos que en los partidos mismos podrían generarse, como ya se hicieron en campañas anteriores. O sea, ahí estamos viendo justamente que le están poniendo ya en bandeja al país frente al poder económico de empresas que pueden tener comprados ciertas candidaturas políticas. Claro, lamentablemente nos estamos yendo de un extremo a otro, ¿no? Porque ni la prohibición absoluta ni la liberalidad absoluta, ¿no? Creo que válidamente pudiese haberse restituido el aporte de empresas, pero justamente haciendo ese candado, ¿no? Oye, si tú quieres, eventualmente, si tu empresa, al partido que aportaste gana, solo puedes participar por concurso. Estás excluido de cualquier contratación directa. Por ejemplo, ese límite o ese punto medio no se ha pensado, por favor. Se ha liberado por completo. Una pregunta final, doctor Naupari, para terminar, por favor, respuesta breve. Porque también se aprobó lo siguiente, la modificación de un artículo de la Ley de Organizaciones Políticas sobre el financiamiento público directo. Menciona esta modificación de la Comisión Permanente que hasta el 50% del financiamiento público directo que recibe cada partido de nuestros impuestos, que está en este momento vigente, hasta el 50% del financiamiento público directo recibido para ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades objeto de la organización política, así como para la contratación de personal y diversos servicios, a los que incluye servicios de asesoría, patrocinio, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso es positivo lo que aprobó el Congreso?
No, en primer lugar porque aparte de ello está mal hecho, o en todo caso está mal redactado. Por ejemplo, alude al término voceros. Ya, voceros, en realidad, ¿qué cosa es? Formalmente es algo muy etéreo. Representantes, ¿qué es? Una cosa es patrocinio legal, que está vinculado directamente a un proceso, y otra cosa es asesoría legal. ¿De qué tipo? Es demasiado abierto. Estás permitiendo usar recursos públicos de manera demasiado discrecional y para directivos o para cargos dentro del partido que no son la esencia del partido. Me explico. Si quieres, en el peor de los casos, asegurarte, tendrías que haber colocado patrocinio legal y solamente a los directivos, porque los directivos son los cargos que son pasibles de registrarse en ARROP. El término vocero, ¿acaso registrarle en ARROP? El término representante tendría que estar subsumido dentro del cargo directivo. Y encima te dicen, bueno, pero no te preocupes, porque si hay sentencia condenatoria o consecutiva ejecutoriada vas a devolver. ¿En qué tiempo? ¿Cómo? ¿Acaso va a poder embargar las cuentas? O sea, entonces... En pocas palabras, doctor Naupari, el Congreso, la Comisión Permanente, lo que ha hecho es generarse un festín con el financiamiento público directo que recibe año tras año cada partido y también un festín que están preparándose para el tema de financiamiento privado. O sea, esto no pinta para bien, ¿eh? Y como le digo, con bicameralidad, ese monto de financiamiento, y tal cual lo han redactado, ese monto de financiamiento público directo se va a incrementar considerablemente. Doctor Naupari, muchas gracias por la comunicación alcanzada. A usted, cuídese mucho. Muchísimas gracias. Ha sido José Naupari, especialista en Derecho Electoral, hablando con nosotros sobre esta modificación, aprobación en primera votación que hizo el Congreso de la República referente al financiamiento privado a partidos políticos y también modificación referente al financiamiento público directo que recibe cada partido que tiene bancada parlamentaria con plata directa de nuestros bolsillos.